política, ya vimos qué es analizar. El sábado pasado empezamos a ver acerca de todo el nivel político y hoy vamos a complementar con ese material para que ya nosotros ya demos el paso siguiente, que es que nosotros mismos empecemos a hacer nuestros propios análisis. Análisis que nosotros vamos a estar compartiendo acá en clase a partir de futuras clases para que también ustedes aprendan a hacer esto y vean la utilidad de esto y que descubran también de qué manera les puede ayudar este conocimiento en su carrera como comunicadores. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya saben que si tienen dudas o preguntas, me pueden consultar. Y hoy vamos a empezar ya a hacer una de las actividades prácticas para que empecemos a ejemplificar lo que estamos viendo en el curso. Este curso tiene bastantes elementos. De hecho, el nivel político o estudiar lo político tiene una gran cantidad de elementos que se deben de comprender y que se deben de analizar. Por los tiempos que tenemos del curso, no podemos agarrar todo un semestre o condensar en todo un semestre todo lo que nosotros vemos en el nivel político o tan siquiera en la técnica llamada análisis. Entonces estamos tratando de hacer algo en lo cual tengamos una noción de lo que estamos haciendo y que ustedes puedan complementar a través de diversas fuentes lo que les estoy mostrando en clase. También vimos en la primera clase que es necesario, y se los vuelvo a recordar, que monitoreen los medios de comunicación. Es muy importante que sepan que se está publicando no solamente en Prensa Libre, no solamente en Canal 7, sino en la mayoría de medios posibles y que sepamos los temas que están girando en esos entornos, porque eso es muy importante para cuando empecemos a analizar. No podemos analizar sin conocer los antecedentes, sin conocer todo ese montón de conocimiento que vamos a ir complementando poco a poco. Si alguien se quiere dedicar a esto de lleno, pues debe saber que tiene que ser una persona muy informada, una persona que tenga mucha capacidad, obviamente, de análisis y un criterio propio y una cultura general muy formada. Bien. Antes de empezar, quiero mostrarles esta diapositiva para comentarles que ya está subido en Classroom el texto del examen parcial número 1. ¿Qué es el examen parcial número 1? Pues se evaluará sobre este documento que es muy interesante. Es un documento que es parte de otro documento más grande, pero esta parte, este capítulo que seleccioné para evaluar, habla sobre el régimen político del Estado de Guatemala. Entonces, este documento empieza a desglosar todas las etapas que vimos el sábado pasado, en donde ahí se divide todas las etapas en las cuales ha estado desenvuelto el Estado de Guatemala, desde la época colonial, pasando por la época liberal, la época revolucionaria, hasta llegar a la época democrática en la cual nos encontramos inmersos en este momento. Entonces, este documento nos va a dar a nosotros suficientes elementos para tener una contextualización histórica de cómo es el régimen político del Estado de Guatemala. Es un documento muy interesante que, más que histórico, también fija cómo es el gobierno desde el aspecto legal. Entonces, ya con esto vamos a poder conocer a profundidad cómo es el régimen político del Estado de Guatemala desde un aspecto científico. Porque a cualquier persona le pueden ustedes preguntar cómo es el régimen político del Estado de Guatemala y les va a contestar según sus criterios, según sus prejuicios, según sus propias experiencias, según la clase social a la cual pertenezca. Pero esto es un documento basado en hechos comprobables, en cifras y también en la parte legal. Entonces es un documento muy completo y también un documento bastante corto de leer.
Pasando de esto, hoy, pues, estamos analizando los elementos de la teoría política. En cuanto a Luis, los... disculpe, Sí, solo quería decirle algo. Fíjese que yo me voy a pasar a mi compu, entonces me voy a desconectar de mi cel. No sé si sería tan amable de aceptarme. sí, muy bien, con gusto. Gracias, lo que es que no tengo carga. Ahí está. Muy bien, hoy vamos a ver a grandes rasgos los elementos de la teoría política con miras a hacer nuestra primera actividad evaluativa. Hoy, al final, vamos a dejar un corto espacio de tiempo de su periodo y vamos a dejar también un tiempo prudencial para que ustedes puedan hacer una lectura que yo les seleccioné hoy y en base a eso vamos a aterrizar el tema de hoy. Bien, la semana pasada empezábamos a ver estos contrastes que se dan en Guatemala y esos contrastes responden a una sola cosa que se llama el orden social. Ese es uno de los elementos clave de la teoría política, el orden social. ¿Por qué? Porque el orden social viene a ser una estructura que fue creada, que fue formada y adentro de la cual se dan estructuras jerárquicas, es decir, hay categorías que van desde lo económico, pasando por lo educacional, pasando por el nivel de trabajo, pasando por el lugar en donde viven las personas. Todo ese orden social, ahí está. Hoy lo podemos observar y lo podemos constatar y tiene un origen y si es el orden social que vemos hoy es porque tiene un origen concreto y se puede estudiar y se puede descifrar. Comprender ese orden social nos va a permitir a nosotros analizar más a profundidad y entender por qué se dan ciertas cosas en el orden político. Recuerden siempre que lo político no es solamente lo que se da en el Congreso, lo político no es solamente lo que se da en el Palacio Nacional o alrededor del presidente, sino que todos hacemos política y todos formamos parte de un Estado donde se hace política y todos somos los que recibimos ya sea los beneficios o los perjuicios de ese nivel político. Entonces, a todos nos interesa el tema. Bien, entonces, en este orden social, como les decía, se crean estructuras económicas, no solamente entre ambos contrastes, sino adentro de los mismos contrastes hay subcategorías. Bien, ¿de dónde es que sale ese orden social? Pues el orden social no es algo que se dé exclusivamente en la época moderna, sino que en todas las etapas, desde que el hombre, desde que las mujeres, desde que todos los seres humanos vivimos en sociedad, ha existido una división de categorías. Esa división ha permitido que pues esa sociedad funcione de alguna manera, ya sea por alguna necesidad, ya sea porque así se debía hacer, pero vean cómo era el trabajo en la antigüedad, cómo era ese orden social en la antigüedad, cuando no había edificios, cuando no había automóviles, cuando no existían ni siquiera medios de comunicación, ni internet, ni nada de eso. En una época primitiva, los seres humanos se dividían en dos, en cazadores y en recolectores. Y a partir de esas dos categorías, cada uno de los géneros, ya sea hombres o mujeres, ejecutaba una acción dentro de esa división. Esto es la época primitiva. En esa época no existían los movimientos que hay hoy del feminismo, de la diversidad sexual. Simplemente había una división primitiva entre hombres y mujeres, donde los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en el hogar alimentando, criando a los hijos o administrando. Nuevamente vuelvo a aclarar que esto es en la antigüedad. Hoy en día no existe una división de tal manera. En cambio, en la antigüedad sí existía y muy marcada. Y quizás esta es una de las razones de las cuales nacen muchos de los prejuicios, muchas de las actitudes humanas que llegamos a ver hasta hoy en el pleno siglo XXI. También, por otro lado, en medio pueden ver ahí que ahí están los niños que se dedicaban pues a jugar y dentro de los juegos pues aprendían también los oficios, ya sean cazadores o recolectores. Entonces, esta división responde a
muchas cosas, responde a lo histórico, responde a las capacidades de cada persona, a muchas razones, y así se empezó a manejar y así se empezó a dar. Entonces, si nosotros examinamos esa época primitiva, esta es una infografía que nos explica eso, vemos que ahí había categorías y ya cuando las sociedades empezaron a avanzar, se empezaron a crear otras divisiones de personas que desempeñaban otro tipo de oficios, como puede ser el domesticar animales, el criarlos, el cosechar en la zona de cultivos, hacer todo el proceso de cultivo y cosecha. Y se empezaron a dar otras manifestaciones derivadas de esas prácticas, como por ejemplo los animales proporcionaban pieles que se podían utilizar para otro tipo de usos, se empezaron a hacer telas para cubrirse. Así fue como empezó la sociedad primitiva, pero luego esta división se fue haciendo mucho más compleja y empezó a darse, a salir de esta comunidad que simplemente se dedicaba a ejecutar oficios, empezaron a salir otra serie de funciones que vendrían a dirigir todas esas acciones. Y ese es el nivel político. Alguien que ponga reglas en esa sociedad. Entonces, en la mayoría de los casos, el orden social, que es lo que estamos hablando hoy, es generado por el establecimiento de relaciones políticas de mando y obediencia. Eso es lo político. Hay algo que dirige y algo que de alguna manera obedece o cumple esas reglas que impone la gente que viene a mandar en ese entonces o a gobernar en la actualidad. Entonces, en el orden, para entender este orden social, hay que entender también que hay un nivel político que dirige ese orden social. Por eso es que es tan importante. Y si vemos el orden social, como les decía, no es algo que haya sido exclusivo o que sea exclusivo de nuestra época, ha existido en todo momento. Vean, aquí en esta imagen está cómo era el orden social en los mayas. Cuando los mayas estaban asentados en el territorio que hoy es Guatemala, tenían un orden social, tenían una clase dominante que eran los sacerdotes en ese entonces. No era la clase política la que estaba a cargo de la más alta categoría, sino que eran los sacerdotes, los religiosos era muy importante para ellos. Y luego vienen la nobleza, después vienen los comerciantes, que son muy importantes porque llevan y traen productos. Luego vienen los artesanos y campesinos, que también son muy importantes porque contribuyen haciendo objetos, haciendo prendas de vestir, la gente que cultiva la tierra. Y finalmente había una categoría que eran los esclavos, que era gente que no era parte de la sociedad, sino que eran personas que eran hechas prisioneras de guerra en sus constantes conflictos con otros territorios. Y ellos pues tenían su papel ahí también dentro de esta categoría social. Pero si pueden ver ustedes, los mayas tenían un sistema de categorías. Ellos se organizaban en estas categorías y se respetaban. Y la gente que vivió en esa época, pues las observaba y se integraba a una de estas clases de alguna u otra manera, y ese era su existir. Que esto fuera bueno, que esto fuera malo, pues es objeto de debate, pero el caso es que ahí había un orden social, ya lo había. Y en la colonia, otra vez, hubo otro orden social construido a partir de que los españoles, pues, empezaron a colonizar América. Y en el caso específico de Guatemala, ese orden social en ese entonces en la colonia estaba repartido de esta manera. Los españoles vinieron y se colocaron al frente en lo más alto de la pirámide, seguido de los criollos y de los mestizos, es decir, ya sea los nacidos en Guatemala de hijos de españoles o la mezcla racial entre culturas que se dio a partir de la conquista. Y hasta abajo están los indígenas, que es un nombre que se le colocó, pero no es un nombre propio,
sino que se les bautizó así por razones específicas. Y hasta abajo otra vez aparecen los esclavos, que en esta época ya no eran esclavos que eran víctimas salidas de algún conflicto, sino que eran un producto de exportación traído de África para poder ayudar y trabajar en las labores de la colonización. También aquí había un orden social. Pero si nos vamos a la época moderna, en la época en la que estamos, el orden social en el que vivimos es este. Este orden social nació no nació aquí en Guatemala, sino que se fue imponiendo en todo el mundo, en gran parte del mundo. Nació producto de la industrialización, del auge del capitalismo en la segunda mitad del siglo XVIII, perdón. Entonces, ahí, en ese nacimiento, cuando se empezó a industrializar, que nació la máquina de vapor, se crearon nuevas tecnologías, nace una clase dominante que son pues los dueños de esas industrias, los dueños de las fábricas, los banqueros que prestan dinero para invertir más y más, y también ahí está la nobleza que quedó de la época anterior. Después están las clases medias. La clase media aquí en Guatemala es muy importante. De hecho, la clase media tiene una gran presencia a nivel metropolitano y también a nivel de cabeceras departamentales. Ahí están los trabajadores. Ahí están los trabajadores que son calificados, los profesionales liberales. Si ustedes, al estar estudiando una carrera universitaria, están aspirando a superarse, a tener un mejor trabajo, a tener un mejor desenvolvimiento, entonces van a entrar dentro de esta clase media. ¿Por qué? Porque van a futuro a generar más ingresos y a ganar más y a tener una categoría social distinta. Ese es el objetivo al cual acceden los que están en ese pequeño porcentaje de personas que acceden a la educación universitaria. En Guatemala, únicamente el 5% de todos los que se gradúan a nivel diversificado logran entrar a la universidad. Y de ese 5%, no sale pero ni el 1% graduado graduado efectivamente de la universidad. Entonces, ahí podemos empezar a comprender el porqué de las cosas. Y luego vienen las clases bajas, o clases bajas como está en esta pirámide, en donde pues ahí están las personas que por alguna u otra razón, que es explicable también, no han tenido el acceso a la educación o el acceso a medios que les beneficien o que les den bienestar. Ahí están los pequeños campesinos, los jornaleros, también están ahí lo que aquí se llama marginados sociales, es decir, las personas que rompen ese orden social, ya sea por delincuencia, por algún delito, porque se vinculan a un grupo del crimen. Entonces, que no se da solo en esta clase, claro, sino que se da en las otras clases, pero a diferente nivel. Entonces, este es nuestro orden social de la actualidad. ¿Por qué es así? Ya establecimos aquí algunas razones. ¿Por qué permanece aún? Esa es la gran motivación, una de las grandes motivaciones del análisis político. Bien, pero todos estos órdenes sociales que vimos, tanto el maya, tanto el colonial, tanto el actual, está determinado por unas circunstancias históricas. Hay razones históricas que no empezaron ayer, que no se originaron todas juntas, sino que se dieron en un proceso a lo largo del tiempo, que crearon ese orden social y también crearon normas que regulan ese orden social en el cual vivimos. Entonces, ustedes van a encontrar, si ustedes ven en internet, nos vamos a encontrar con memes o publicaciones en donde se dice esto que está acá, en donde dice que si se mueven los de abajo, los de arriba se van a derribar. Pero esto no es tan fácil como lo plantea el meme, porque esas circunstancias históricas, como les decía, son no solo circunstancias políticas, sino también
prejuicios, sino también formación en la educación clásica, las instituciones que dominan esos niveles de más arriba son instituciones que han estado no solamente en Guatemala desde la colonia, sino que tienen gran trayectoria y se han enquistado tanto que tienen un gran poder dentro de ese orden social, y quitarlas de ese orden social representa cosas bastante complejas, y por lo cual se explica que ese orden social continúe aún en Guatemala. Entonces, el meme que podemos ver acá, si bien tiene razón, no es tan fácil de hacerlo como se plantea acá. Lograr esa unión que se ve en la parte de abajo de la pirámide es un proceso bien complejo que solo puede darse a lo largo de mucho tiempo. Y tiene que haber algo que lo haga crecer. Ahora bien, como les decía, ese orden social no es establecido de una vez para siempre, también es dinámico, se va adaptando, y en esa adaptación determina si va a continuar o se va a modificar o va a cambiar totalmente. Pero tiene una dirección y un sentido. Hay aquí en el orden político guatemalteco, y como en todos los órdenes políticos de cualquier país, hay grupos de poder, hay grupos de influencia, hay actores que determinan y que hacen que este juego se mueva hacia un lado o hacia otro, y esos actores son los que vamos a empezar a ver la próxima semana y con la lectura que estamos viendo a partir de hoy. Ahora bien, la estabilidad social que implica ese orden social no es que sea una estabilidad buena o mala, sino que simplemente es una estabilidad que funciona así porque fue determinada de algún modo. Pero dentro de ese orden también se da, o se supone que se da, un equilibrio de fuerzas que le permite a ese orden social continuar. Ese equilibrio de fuerzas se supone que se da en el sistema parlamentario o en el sistema congresil, que es el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Congreso que se supone es representativo, en donde se reúnen las fuerzas políticas del país que fueron electas para poder generar los cambios, para poder mantenerlos o para hacer cualquier otra cosa que ya sea para que contribuya a ese orden social. Entonces, ¿cómo es el equilibrio de fuerzas en el Congreso de la República, en nuestro Congreso? ¿Cómo es, cómo se maneja ese orden y cómo es que se mantiene? Esas son preguntas que vamos a ir aclarando a lo largo del curso. Entonces, aquí hay que destacar que los cambios que se dan en un orden social, cuando un orden social cambia o se modifica radicalmente, esos cambios, como dice acá en rojo, se producen a largo plazo, en la mayoría de los casos, o sufren una ruptura en el momento de un movimiento social violento. Esas dos son las alternativas para que un orden social cambie, ya sea que se produzca a largo plazo, una transformación que se dé a lo largo de un tiempo, o que se quiebre por un movimiento social violento. Ejemplos de esos movimientos sociales violentos, el más claro, pues es la Revolución de Octubre, y en la Revolución de Octubre se dieron cambios radicales en los cuales, pues, el cambio más significativo, pues, fue la creación de varios códigos y leyes que permitieron crear instituciones o modificarlas o fortalecer el Estado. Entonces, esos cambios son parte de un movimiento social, que en este caso pues no fue tan violento, a diferencia de otros movimientos sociales revolucionarios como en Rusia, como en otros países, pero se dio un cambio. Ahora bien, el reflejo del orden social son los llamados roles sociales. Es decir, hay un orden social y dentro de ese orden social, cada uno de nosotros desempeña un rol social. Es decir, nosotros dentro de la sociedad guatemalteca desempeñamos un rol.
ya sea como estudiantes, ya sea como trabajadores, ya sea como padres de familia, ya sea como trabajadores de algún lugar, como representante de alguna organización. Y vengo yo a ser parte de un grupo social dentro del cual represento un rol social. Y entonces ahí tengo derechos, tengo obligaciones y como actor social que me llamo, pues ejecuto acciones que hacen que el Estado avance o retroceda. Nosotros, todos, somos el Estado y el Estado es reflejo de lo que somos nosotros. Y eso nos explica muchas cosas de por qué el orden social es el que tenemos hoy, pero ya lo vamos a conocer más a fondo a medida que vayamos avanzando en el curso. Los roles sociales, pues, se clasifican o se desempeñan mejor o se estudian de mejor manera conociendo el reflejo automático de esto, que son las clases sociales. Si yo desempeño un rol social, pertenezco a un grupo que se puede medir, que se puede clasificar, y esas son las clases sociales. Yo pertenezco a una clase social en la cual me estoy moviendo y en la cual desempeño un rol o diversos roles. Para conocer las clases sociales, hace algunos semestres yo dejo este documento que es Guatemala, un edificio de 5 pisos, que es de Edelberto Torres Rivas. Es un documento bastante breve que yo les invito a leer. Hoy no lo vamos a leer porque vamos a hacer otro tipo de actividad, pero es un documento que les recomiendo leer donde explica cómo son las clases sociales. Para descifrar cómo son los roles sociales en Guatemala, pues tenemos que conocer sus clases sociales. Y este es un documento que nos explica a través de una analogía. Él establece, este investigador que es muy reconocido en Guatemala, divide Guatemala en 5 niveles y cada uno de esos niveles está ocupado por una clase social. El nivel más alto es el de la clase alta, el que tiene más acceso a satisfactores, más acceso a bienestar. Y finalmente en el sótano pues están los que menos tienen, los que tienen menos poder adquisitivo y los que tienen menos acceso al desarrollo. Y es una lectura bastante recomendable. Esta lectura la retomó otra persona el año pasado para hacer un estudio social de cómo es la clase media guatemalteca en específico, que es la clase que más se muestra a nivel metropolitano. Y dentro de esta investigación la hizo esta persona que se llama Yani Ivana Chapeta, que es una escritora, y empezó a hacer una investigación cómo es una persona de clase media de la capital, en concreto un ladino de clase media de la capital, y ella preguntaba cuál es el starter pack de un ladino. Y a partir de eso fue haciendo una serie de encuestas, una serie de mediciones, contrastando también este libro de Edelberto Torres Rivas, y finalmente elaboró un artículo muy interesante que se llama Hallazgos de 3 clase medieras curiosas, narrada por ella, tratando de conocer, de darnos un panorama actual de cómo es la clase media guatemalteca, porque el documento que yo les enseñé previamente es un documento que fue hecho hace ya algunos años. Esta reinterpretación que vamos a leer hoy es un texto escrito el año pasado y nos da un panorama de cómo es el guatemalteco capitalino de la actualidad. Y ahí ustedes van a encontrar gran cantidad de información, así como una encuesta bien interesante de cómo es una persona de clase media de la capital, o cómo es lo que se cree que es una persona de clase media de la capital. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento leer este artículo que ya está adjuntado en Classroom
Es un artículo, pues, que no les va a tomar más de 15 minutos la lectura. Después, lo que les pido es que redacten una cuartilla. Una cuartilla son 28 líneas. Contestando a la pregunta, ¿cómo es la sociedad guatemalteca según lo leído? Entonces, eso es lo que debemos realizar a partir de este momento. Contestar a la pregunta, ¿cómo es la sociedad guatemalteca según lo que leímos en esa lectura que está ya en Classroom? Entonces, para ello tenemos un tiempo a partir de este momento y finalizaremos, si ustedes desean, lo pueden enviar hasta hoy, hasta las 18 horas. Es decir, tienen desde este momento hasta las 18 horas para completar esta actividad. No sé si alguien tiene dudas o preguntas de lo que vimos o de la tarea que estamos explicando. No, Lick. Muy bien, creo que los demás tampoco. No, Lick, por mi Todo parte. claro. Bien, si nadie más tiene dudas o preguntas, pues de igual manera quedo a la orden a través de WhatsApp para que si alguien tiene dudas, aunque no creo, pues es algo bastante fácil de hacer, me las puedan hacer por esa vía. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá hoy y vamos a proceder a la lectura y cualquier duda quedo a la orden. Les agradezco Gracias, mucho Lick, entonces, muy amable. su... Gracias, Lick. Terminamos la tarea, que tenga buena tarde. Perdón, no escuché. Bien. Bien, entonces muchas gracias y cualquier duda pues quedo a la orden a través de WhatsApp y muchas gracias y feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Igualmente. Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick, igualmente.